hermano, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias al Señor. Yo siempre, o no me cansaré de felicitarle y animarle siempre. Que nosotros podamos entender que venir a congregarnos, buscar de Dios, jamás es tiempo perdido. ¿Cuánto dicen amén? Es inversión de tiempo. Esta inversión de tiempo va a repercutir en cada área de nuestra vida. Principalmente prepararnos para el encuentro de nuestro Señor. Y segundo, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, esposo con esposa, en cada área de nuestra vida. Así es que, gracias a Dios. Ahora su Biblia, si es tan amable, Mateo 24. Mateo 24, para continuar, será la cuarta serie de enseñanzas basado en Mateo 24, aunque debemos recordar que están los libros de los evangelios sinópticos. Podemos encontrar Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es donde encontramos nosotros como la similitud y el enriquecimiento de lo que Cristo habla en esta porción de la Escritura. Vamos a recordarlo brevemente. Hablamos ya acerca de lo que Cristo se refería de las tres preguntas que hicieron los discípulos. Amén. Yo les pido, por favor, que cierren un momento sus ojos y oremos al Señor. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por tu infinita bondad y por tu amor, por esa gracia tan hermosa manifestada en Cristo, Padre. Por como ese canto tan precioso que cantamos al final, como nos limpiaste de nuestros pecados, de nuestras maldades, por fe en Jesucristo, tu Hijo, Padre. Porque ese sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para darnos acceso al trono de la gracia de tuya, precioso Padre. Gracias, gracias. Ahora rogamos que la luz de tu palabra alumbre nuestro entendimiento y que a través de escudriñar tu palabra, las Escrituras, venga una revelación, Señor, y podamos ser entendidos acerca de los tiempos. Lo que tú estás hablando, tu Espíritu está hablando a tu iglesia, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice entonces, Jesús responde las tres preguntas. ¿Recordamos? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? La señal que vendría cuando el templo sería destruido. ¿Se acuerdan? Que fue en el año 71. ¿Cuántos se acuerdan? 70, pero ¿se acuerdan? General Tito. ¿Y se acuerdan o no? Que vino la destrucción. Y luego a partir de ahí viene la dispersación del pueblo de Dios, del pueblo judío, hasta el 28 de marzo de 1945, de mayo, perdón, cuando el pueblo de Israel vuelve nuevamente después de la dispersión. Vemos cómo se cumplió cada una de ellas. Y la segunda pregunta es, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y estamos en ello estudiando. Amén. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten su mano. Gloria a Dios, la mayoría. La mayoría. Muy bien. Excelente. Qué bueno, porque eso me permite avanzar más rápido, aunque es importante retomar un poquito, consensar lo que hemos estado enseñando. Amén. Dice en el versículo 7, que fue lo que hablamos, de Mateo 24, fue lo que estudiamos a partir del 6, perdón, que oiremos guerras y rumores de guerras. Nuestro Señor Jesucristo dice que es necesario, que no nos turbemos, pero dice que es necesario, pero uno es el fin. Recordemos que Cristo mismo dijo, de hecho, a propósito de estas enseñanzas, Dios me libre como pastor decirle fechas. Porque la Biblia dice que Jesucristo mismo, en su humanidad en esta tierra, dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles, solo mi Padre. Claro que Cristo ya después de su resurrección, Él sabe cuándo será su venida. Pero los días de su carne en esta tierra, dijo, nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que Él a través o a partir de estas enseñanzas, de estas señales que Él habló,
El propósito es que seamos apercibidos y que eso produzca a nosotros velar y orar. ¿Cuántos decimos amén? Es el propósito de las señales de las cuales hemos estado estudiando. Dice ahí entonces, el versículo 8, que será principio de dolores. Mi Señor Jesucristo utiliza la figura de una mujer encinta. Las que han dado a luz, las que han tenido hijos, saben que el alumbramiento no es de la noche a la mañana, es correcto. Saben que hay una dilatación, empieza un dolor que va de menor a mayor intensidad, que inclusive el bebé experimenta aumento en los latidos de su corazón, la mamá empieza a experimentar hasta que se rompe la fuente y llega el momento del alumbramiento. Bueno, Cristo utiliza esta figura de una mujer que está próxima a dar a luz. Ella dice en el versículo 8, será principio de dolor. Diga conmigo principio. El domingo pasado hablamos acerca de cómo Dios, refutando el debatir del razonamiento humano, acerca de que el hombre lo primero que piensa es siempre ha habido guerras. Sí, pero Cristo dijo que se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Y vimos cómo a partir de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado se cumplió la profecía. Se levantaron, se aliaron 3 naciones por un lado, 3 por otra. La Primera Guerra Mundial se aliaron y se desarrolla o se desata la Primera Guerra Mundial. Después la segunda, 20 años después, y se cumplió la profecía, se unieron, se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Entonces Cristo fue muy específico cuando Él dijo que estas señales se cumplieran. Dice que sería el principio. ¿De qué, pastor? El principio antes de la venida de Cristo. Y así como esta señal cumplida, nosotros podemos ver claramente otras señales que se iban a cumplir específicamente antes de la venida de Cristo. Podemos ya entonces, cada uno de los que estamos aquí, permear la doctrina y las enseñanzas que hemos estado hablando acerca de este tema. Si se dan cuenta cómo conforme vamos avanzando, podemos tener un panorama más claro de lo que Cristo quiso decir antes de su venida, y es lo que estamos estudiando. Amén. Ahora, yo quiero que paremos en el versículo 14, 24, 14, porque también vamos a ver ahorita, reafirmando parte de lo que Cristo habla en esta porción de la escritura, perdón, disculpe, 24, 12. Ya vimos acerca de los falsos profetas, como desde el libro de los Hechos se levanta diciendo yo soy el Cristo. Y cada vez vamos viendo, conforme avanza el tiempo, cómo han pululado falsos Cristos o falsos ungidos, ¿verdad? Diciendo yo soy el Cristo. Vemos cómo fue más fuerte, más intenso le recomendé a algunos de ustedes algunas páginas serias en YouTube donde se puede ver cómo hay varios protagonistas que han asegurado que ellos son el Cristo, que ellos son el Hijo de Dios. Entonces Cristo nos advierte sobre esto, y inmediatamente cuando Él fue levantado, en el libro de los Hechos vemos pocos años después cómo se levantaron todos. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Verdad? Un Judas y otro, no recuerdo bien el nombre, ¿sí? Pero el versículo 12, y ahí es donde yo quisiera retenerme hoy para continuar, entre ella y otra señal de lo que quiero hablar. Miren lo que dice el versículo 12, 24, 12 de Mateo. Por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Miren, es muy profundo y muy interesante esta serie de estudios, porque mientras más uno escudriña, mientras más uno estudia, más la palabra de Dios, más revelación trae. Me sorprendí con lo que significa la palabra maldad. Del griego, el original del griego es la palabra anomía. ¿Qué significa esta palabra? Infracción, transgresión de las leyes morales. Ponga mucha atención a la descripción de esta palabra, maldad. Voy a repetir nuevamente, porque es una palabra clave. Porque la gente puede decir que la maldad siempre ha existido. ¿Es correcto o no?
Vemos nosotros de Génesis capítulo 4, donde el primer derramamiento de la sangre, donde Caín mata a su propio hermano, a ver, por envidia. Es el primer derramamiento de la sangre humana de nuestra era. A partir de ahí expliqué el domingo pasado cómo la maldad se va multiplicando, la maldad va en aumento. Pero el énfasis del cual quiero hacer, y quiero que meditemos juntos, esta palabra maldad, del griego nomía, significa infracción y transgresión de las leyes morales. Miren qué interesante. Yo quiero preguntarle, ¿quién legisló las leyes morales? ¿Quién? ¿Quién estableció lo que es bueno y lo que es malo? Dios, familia. Lo que nosotros o la sociedad conoce como valores. ¿Cuántos hemos escuchado eso de que se están perdiendo los valores? Bueno, se refiere a lo moral de las sociedades. ¿Sí se ha fijado que cada vez más se están perdiendo los valores? ¿Sabe por qué? Porque las leyes morales, quien las legisló fue Dios. De hecho, el modelo de leyes que nosotros vemos en Levíticos, Número y parte de Deuteronomio, todas las naciones, la mayoría de las naciones las adoptaron. Donde Dios las estableció leyes civiles, leyes de sociedad, leyes morales, donde por ejemplo una de ellas es, aquel hijo que tenga que ver con la esposa de su padre, esto es abominación, es pecado delante de Dios. Para poder entender a lo que esta porción se está refiriendo, diga conmigo, leyes morales. Fue Dios quien las estableció. Pero ¿qué? Para ir nosotros aterrizando lo que dice la palabra maldad o anomía, que es infracción o transgresión de las leyes morales, fíjense bien lo que le voy a decir. Quiere decir que cada vez en las personas se rebelan contra las leyes morales, y si Dios estableció las leyes morales, entonces cada vez la humanidad determina qué es bueno y qué es malo. Si se fija como hoy la gente cada vez más dice, yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Yo no necesito un Dios que me gobierne. Yo no necesito una religión. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Si es mi cuerpo y hay un bebé aquí, yo tengo derecho a abortarlo, a matarlo, porque mi cuerpo es mi derecho. ¿Qué está haciendo? Rechazando lo que Dios estableció. Entonces vamos entendiendo lo que significa la palabra maldad, infracción y transgresión de las leyes morales. Las leyes morales fue Dios quien las legisló, y aquí está establecido en su palabra. Aquí está establecido. En otras palabras, ¿en qué se basa la multiplicación de la maldad? En que cada vez el hombre, la nación, las personas se rebelan contra lo establecido por Dios, que es bueno y que es malo, porque Él fue quien las estableció. Y podemos entonces nosotros ligar inmediatamente la segunda parte de este versículo, capítulo 2 de Mateo, donde dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Puede decir conmigo? El amor de muchos se enfriará. Fíjense bien qué interesante lo que significa cuando habla del amor de muchos. Esta palabra no se refiere a amor fileos, no se refiere a amor eros. La palabra amor se refiere a la palabra agape. En la misma palabra amor, de la cual dijo Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios. Es decir, vamos entendiendo eso. Cuando habla de que el amor de muchos se enfriará, se está refiriendo a creyentes. ¿Por qué pasó? Porque un inconverso no ama como Dios ama. Si nosotros batallamos, ¿de dónde un inconverso va a agapear? Si me permite la expresión, ¿de dónde un inconverso va a amar como Dios ama? Si Dios es amor, Él es la fuente del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó por gracia, no por méritos. Nosotros estamos aquí no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Es por gracia que usted y yo estamos aquí. Ese es el amor ágape, el amor que cubre multitud de faltas, el que cubre multitud de pecados, el que borra nuestras transgresiones y nuestras maldades. De modo que
que muchos se enfriarán, se refiere a la iglesia. E inmediatamente se relaciona con lo dicho por el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalónica, cuando él habla en el capítulo 2, versículo 3, que leímos el domingo pasado, que no se manifestará el inicuo, sino que antes, es decir, el hombre cargado de maldad, el que va a ofrecer al mundo. Ya hablamos de ello cuando nos referimos a lo que dijo el profeta Daniel, capítulo 8. Antes de que él se manifieste, dice el apóstol Pablo, primero vendrá la apostasía. Entonces Cristo, cuando habla de que el amor de muchos se enfriará, se está refiriendo a que muchos cristianos dan la espalda al Señor. No solamente la maldad del mundo se va a multiplicar, sino que la mayoría de los creyentes estará enrolado en el afán y en la ansiedad y en la indiferencia de la palabra de Dios, lo establecido por Dios. Dígale que está lo suyo, ahí no dice tu nombre, velad y orad. O dígame usted si no es una evidencia clara que es más importante las fiestas decembrinas que buscar a Dios. Dígame usted si no es importante. El ágape, el amor de muchos en el corazón del creyente se iba a enfriar. ¿Cuándo? Antes de la venida de Cristo. Pues lo dijo también y lo afirmó el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, si estamos hablando de que la multiplicación de la maldad se basa en que el hombre cada vez pierde más la capacidad de poner límites a su maldad. Es decir, nosotros podemos ver, lo hemos hablado y estamos totalmente todos de acuerdo que nunca nos imaginamos. Yo recuerdo, fíjense, cuando éramos niños, la violencia más marcada, inclusive yo vivía enfrente de Soriana Colón, ahí había un súper que se llamaba El Económico. Estoy hablando apenas ayer, ¿verdad? Si algunos de mi camada se podrán acordar, el súper se llamaba El Económico, no existía la Soriana más que la Soriana del centro. Y yo recuerdo que enfrente de este súper, yo vivía en la Degollado, una privada, es la Pípila y la Degollado, entre Carranza y Hidalgo. Y yo recuerdo que yo ahí era un niño, y yo nunca había visto una situación de balazos. Jamás en mi vida. Y me acuerdo que en la primera esquina, donde está ahorita Colón e Hidalgo, está ahí un banco ahorita, había ahí una cantina que se llamaba Los Gallos, que ahora está por la Presidente Carranza a un costado de Soriana. Yo me acuerdo que nosotros estábamos jugando a mitad de cuadra, es decir, la Degollado, y me acuerdo que escuchamos 3 disparos, salimos corriendo todos los niños. Y fue muy impresionante para mí ver un hombre tirado, porque lo estaba cazando una persona de enfrente del estacionamiento de Soriana. Y salió en 24 horas, donde fue algo tan escandaloso, llamó tanta la atención ese crimen tan despiadado, que ahorita, ¿sabe qué? El hombre ha perdido la capacidad de asombro por tanta maldad. ¿Cuántos mataron? No, pues no, 25. ¿Y quién? ¿Cómo aparecieron? Pues descabezados. Ah, pues fueron poquitos. ¿Sí está fijando? Transgresión, infracción de las leyes morales. Falta de amor. Enfriamiento del amor entre la iglesia de Cristo. Como consecuencia, la apostasía. Déjeme hacer un breve recordatorio, porque estamos hablando de las señales y yo no tengo mucha prisa, les soy sincero, aunque ya terminamos el año y estamos en tiempo de Navidad, pero yo necesito ser muy serio, porque recuerde usted que este tipo de enseñanzas van acompañadas de una serie de eventos históricos que respaldan lo que los profetas y Cristo habló. ¿Cuántos decimos amén? No estamos hablando al aire. No estamos hablando al aire. Es muy importante que usted y yo entendamos los tiempos. Fue a partir del año 60
después de la Segunda Guerra Mundial, que ya vimos el domingo pasado, donde después de las bombas que en agosto del 45 que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, posterior a ello, pues Estados Unidos pasó un tiempo de depresión y cosas de ese tipo, y llegamos a los años 60, donde ya lo he compartido en otras ocasiones, el hombre, la mayoría de los hombres en Estados Unidos, pues hubo muchísimos millones de muertos entre la guerra de Vietnam, entre las guerras anteriores. Entonces hubo muchos muertos. Muchos hombres en su edad viril, jóvenes, tuvieron que salir hacia la guerra. Muchos de ellos no volvieron. Y en ese inter, la mujer se quedó sola en el hogar. Estando ahí en el hogar, la mujer tuvo que salir a buscar el sustento de su familia. Fue cuando Estados Unidos empezó a contratar mano de obra a las mujeres. Entonces, se levantó una generación que nosotros conocemos como los hippies. ¿Cuántos se acuerdan de esa generación? También los de mi camarada saben lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan? Los hippies. Fíjense bien. Ellos traían una bandera. A partir de los años 60, tomó mucha fuerza, más que nada en el occidente, la llamada revolución contra la moral. Esa era la bandera que utilizaban los hippies. Ellos se rebelaban. Fue un movimiento, nació en los años 60, el ateísmo, el relativismo, el humanismo, el hedonismo, es decir, la exaltación del placer del ser humano, el materialismo, etc. Nacieron grupos con este tipo de mensajes. ¿Cuál mensaje? Pues transgredir, ir en contra de las leyes morales, porque se rebelaron. Jóvenes sin padres, jóvenes donde la madre salió, entraron las drogas al hogar, entró la perversión sexual, entraron los abusos, la ausencia y tantos problemas, donde se levantó una generación con muchas lesiones emocionales. Fue apenas en el siglo pasado cuando la mujer empezó a ocupar un papel muy importante laboralmente hablando, y dejó a los hijos. Se transgredió, se cayó en la infracción de lo establecido por Dios, que la mujer, y no estoy hablando de machismo, créanme, yo admiro mucho a la mujer, la respeto a la mujer que trabaja, pero Dios dijo que la mujer es para educar a los hijos. La ausencia de padre, ausencia de madre, y se levanta un grupo, una generación enojado por las sociedades, bajo una influencia tremenda. Se levantaron, por ejemplo, uno de ellos fue, ¿se acuerdan de algunos de ustedes? Elvis Presley, donde este jovencito era un joven que cantaba en el coro de la iglesia con curas cristianas, donde su tipo de canciones, música gospel, si usted escucha al principio, Elvis Presley canta puros salmos, cantos a Dios. Lo escucha por ahí una persona, escucha la voz, era un hombre muy bien parecido, donde él empieza a incursionar en el mundo de la música, y Satanás, sabemos su desenlace, le pagó. Tristemente terminó joven con sobredosis, muerto en su propio vómito, ¿verdad? Joven, solo, perdóname la expresión, como un perrito, donde fue traicionado, no supo qué hacer con tanta fama, con tanto placer y con tanto dinero. No supo qué hacer. Él todavía se resistía cuando, por ejemplo, en los conciertos que usted ve, todo eso ve usted parte del historial en YouTube, donde de repente levantó una pancarta donde diciendo Elvis el rey, Elvis el rey. Y él dice, no, de ninguna manera, dice, Jesucristo es rey, y la gente se burla de él. ¿Sabe por qué? Ya estaba dentro, ya estaba del ambiente. Después empezó a cantar, ¿verdad? Cantos que precisamente hablaban ya hacia alimentando la relación moral, contra esa revolución llamada en ese tiempo. Se levantó también un grupo llamado los Beatles, Rolling Stone, The Doors. Los chavos no saben qué les estoy hablando. Y luego hay el heavy metal, ¿verdad? Y todo ese tipo de grupos en los años, a partir de los años 60, donde todo apuntaba hacia precisamente transgredir
lo moral. ¿Se acuerdan lo que los hippies decían? Peace and love. Ellos hacían comunidades donde ellos hacían, escúchenme, habemos gente adulta, hacían orgías. Su lenguaje entre ellas da rienda suelta al sexo y a las drogas. Inclusive una canción de los Beatles, de John Lennon específicamente, él fue a la India allá y por un líder religioso, Maharaji, él lo indujo en las drogas de la marihuana y también él empezó a incursionar en el LSD. Aquí hay dos canciones de Yellow Submarine, ¿se acuerdan? Yellow Submarine, ¿se acuerdan de eso algunos de nosotros? Sí, bueno, él hizo estas dos canciones, entre otras. Por ejemplo, hay otra que se llama Lucy with the Sky the Diamonds. Le voy a decir Lucía en el cielo de los diamantes. Son las siglas del LSD, una de las drogas que más destrucción causó de los 60 en adelante entre los jóvenes. John Lennon, ya en esa alucinación del LSD, él creó estas canciones. Y son canciones que yo una vez me puse a escucharle de curiosidad. Haga de cuenta que sí, andaba allá en el Olimpo, quién sabe dónde andaba, ¿verdad? Estoy haciendo solamente memoria o retroalimentando a lo que Cristo se refería. Algo iba a suceder en un tiempo específico, cuando la maldad se multiplicara. La humanidad se iba a levantar a transgredir en contra de las leyes establecidas por Dios, de la moral. Entonces nosotros podemos ver que a partir de ahí se empiezan a desarrollar drogas como el hashish, el éxtasis, la cocaína y la que estábamos viendo la otra vez algunos líderes llamada la Coco Drive, ¿verdad? Que es una droga actualmente donde usted puede entrar en YouTube y búsquelo ahí. Droga cocodrilo, zombies humanos. Usted puede ver ya a los jóvenes, eso tiene mucho más influencia en Brasil originalmente y después ya fue hasta Estados Unidos, donde los jóvenes hagan de cuenta que son zombies. ¿Quién vio la película de zombie? Bueno, exactamente igual, donde ellos se van hacia los vidrios y se golpean y se quiebran los huesos, se abren la cabeza y ellos hagan de cuenta que como si no sintieran, los ojos perdidos. La multiplicación de la maldad, familia. Cuando en este tiempo, antes de su venida, pero pastor, siempre ha existido, sí, pero la Biblia dice que se iba a multiplicar. Cada vez la gente se iba a levantar, leyes legislando. No, a partir de hoy, si el niño es niño, y dice que quiere ser niña, y él quiere ser niña, se le va a apoyar por medio del gobierno y se le van a inyectar hormonas. Y cuidado donde el padre quiera ejercer patria potestad. Es más, vamos a legislar leyes donde el padre ya no tiene autoridad sobre el niño y el niño decide, aunque sea niño, si es niña. Y que el gobierno financie los abortos. Díganme ustedes si no es el cumplimiento de este señor. Lo veo muy afligido y me da gusto. Porque el propósito de esta enseñanza es despertar nuestra conciencia. ¿Cuántos decimos amén? Denle palmas al Señor. Niños que de repente, millones de niños en ese tiempo, donde entre la abuela no se supo quién fue el papá. Peace and love. Multiplicación de la maldad. Y si a eso sumamos que en ese tiempo también se levantaron filósofos ateos, por mencionar solamente algunos de ellos, Jean-Paul Sartre, un francés, donde este ateo maximizó acerca del existencialismo y una influencia sobre los jóvenes, trayendo tanta confusión. Qué tremendo es nosotros ver la profecía de Cristo cumplida en este tiempo. Ahora, le comentaba yo que a partir de años 70, cuando fue expresado, permítame retomar esto un poquito para volver ya a ir a la siguiente profecía. ¿Estamos aprendiendo? ¿Está bien o no? ¿Sí? A partir de años 70,
70, en el cual hablamos que Cristo se refirió a la destrucción del templo, que se cumplió cuando Él dijo, a partir de ahí, hasta el 14 de mayo de 1948, en Israel empezó a volver nuevamente a su nación, declarado por el profeta Isaías, por el que dijo que Israel en un solo día sería declarado nación. Y efectivamente se cumplió en contra de todos los analistas y de todos los economistas. Israel se declaró nación el 14 de mayo de 1948. Después de la dispersación del pueblo de Israel, lo llamaban también diáspora, por todas las naciones, en todas las naciones. Ahora, miren lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 28. Recuerde usted que yo le dije que era Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Se acuerdan? Acuerden que son sinópticos porque hay similitud en estos tres evangelios. Marcos capítulo 13, versículo 28, él da otra señal. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas, que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice la palabra que constantemente de los profetas hasta Cristo, cuando se refiere o se utiliza la figura de la higuera, se refiere a Israel. Israel tuvo una promesa de ser nación, de ser restaurada como nación. Pero como acabo de dar el dato, en mayo del 48, a partir de ahí dice Cristo, observen a Israel. La higuera es de los árboles que tardan más en sacar hojas. ¿Cuánto tienen higueras? Son árboles que tardan para empezar a florecer, para empezar a reverdecer. Bueno, es la figura de Israel, que pasaría un tiempo donde entonces el pueblo de Israel volvería nuevamente a su nación, como Dios, como Cristo y los profetas lo habían anunciado. Dice la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que le dije que fue Israel constituida como nación? 1948. Bueno, dice la palabra, de cierto, Jesús dijo, les digo, que no pasará una de esta generación sin que sea la venida del Hijo del Hombre. Ahora, dice Salmo, que la vida del justo son de 70 a 80 años, y los más robustos, Eclesiastés dice, más son cansancio y aflicción. Arriba de 80. Cerremos que fue en 1950. Cerremos números. Si son 80 años, ¿qué tiempo es? 2030. No estoy diciendo tiempos, no estoy diciendo hora, pero Cristo dijo, cuando la higuera florezca, se acerca el tiempo. Santo Dios. En el kairos de Dios, ¿se acuerdan qué es el kairos? La eternidad del tiempo de Dios. En el kairos de Dios son señales que Dios encerró, como le dijo a Daniel, encierra esta profecía, porque la ciencia se multiplicará antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan qué dijo el domingo? No se va a manifestar antes de que venga Cristo, entonces la ciencia se aumentará. Y el versículo anterior dice que andarán corriendo de aquí para allá. Algunos teólogos lo relacionan con el hecho de que el avance de la ciencia, pues está hablando de la ciencia, de cómo la ciencia ya los aviones a velocidades supersónicas, los jets, ya puede la gente, es increíble la demanda de aviones, como de continente a continente, ciudad a ciudad, pero también hay una relación donde actualmente millones de migrantes en todos los países. Es alarmante cómo la gente corre de aquí para allá. Y hablando de México a Estados Unidos. Y en todos los continentes, en todos los países, la gente corre de aquí para allá. Amén. Entonces pongan mucha atención. Jesús dijo,
De cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuándo? Cuando la higuera, que es Israel, empieza a florecer como nación. Muy serio. Lucas, por favor. 21:9. Siguiente señal. Qué lástima que vino tan poquita gente, ¿verdad? Yo ruego a Dios, porque yo sé que este tipo de enseñanzas no son enseñanzas muy eufóricas, ¿verdad? No es de que Dios te va a prosperar, gloria a Dios, aleluya, qué padre estuvo, como que ahora sí el pastor está ungido, como que ahora sí fluyó el Espíritu Santo. Yo sé que este tipo de enseñanzas traen conflicto, y en momentos como que sentimos como que, ¿verdad? Y nuestro espíritu es removido. Pero escúcheme bien, y yo estoy haciendo énfasis en esto. Somos bienaventurados porque Dios nos está revelando su verdad en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Dios por todo eso. Lucas 21:9, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, cuando oyen de guerras, aquí Lucas, el evangelista, el doctor Lucas, él está hablando acerca, suma una palabra muy interesante que no dice Mateo y que no dice Marcos. Pero haga de cuenta que supongamos que de repente alguien va pasando por aquí o viene de allá para acá y de repente se resbala y se cae. Los que están atrás dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a fulanita o a fulanito? Es que ¿sabes qué? Como yo estaba atrás, de repente vi como que se fue así para adelante, ¿verdad? Y luego ¿dónde se pegó? Pues no sé, yo no vi que se cayó así, ¿verdad? Como costal. Pero el que está a un lado, ese fue Mateo, pero el que está a un lado, que es Marcos, dice, no, es que ¿sabes qué? Había una cáscara de plátano, yo lo tenía aquí a un ladito, y se le movió el pie. Y ¿sabes qué? Cuando se cayó, se pegó aquí en un costado. Yo estaba a un lado de él, yo pude ver. Pero Lucas, que está aquí al frente, dice, no, es que él venía caminando y venía distraído porque venía viendo la bocina. Y de repente se tropezó. Pero todos están hablando desde una perspectiva de un evento. ¿Sí podemos entender esto? Bueno, Lucas, desde la perspectiva de Lucas, él dice, utiliza una palabra que la encontramos en el versículo 9 de Lucas 21. Dice, y cuando oigan de guerras y de, digan conmigo la palabra, sediciones. Esta palabra está bien interesante. Miren, de la palabra sediciones, de la palabra griega, es la palabra catastasia. ¿Qué significa la palabra sedición, pastor? Bueno, la palabra sedición, pues está hablando de una señal de un cumplimiento antes de la venida de Cristo. Está hablando de inestabilidad, desorden, perturbación, tumulto repentino, confusión y desorden. ¿Se le hace familiar eso? Manifestaciones en Chile, en México, en Estados Unidos, en Corea, en Venezuela. ¿Sí les hace conocido eso? Porque esta palabra aparece específicamente y lo está relacionando con lo que ya vimos de guerras y rumores de guerras y nación contra nación y reino contra reino. Hoy estamos viendo tiempos donde la gente está exigiendo justicia, generando desorden, si es posible, pinta y el ángel de la independencia, quiebra vidrios y hace un desorden. ¿Saben cuál es la palabra acatastasia? Inestabilidad, desorden, perturbación, tumulto repentino, confusión y desorden. La pregunta es si a nivel mundial esta señal se cumplió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, fíjense bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, de lo cual ya hablamos, se constituye la Guerra de las Naciones, después Organización Nacional, Organización de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta palabra catastasia también tiene que ver con revolución. ¿Y saben cuántas revoluciones hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial?
270 revoluciones en el mundo. Esto nos lleva, familia, entonces, a un acontecer llamado la Tercera Guerra Mundial, que dará su origen, y la Biblia lo dice en capítulo 8 de Daniel. Usted lo puede ver con calma: Siria, Irak e Irán. ¿Sabe dónde está usted el ojo del huracán? ¿Sabe dónde está el ojo del huracán actualmente en el mundo? En ese lugar, que hace ya casi 2500 años fue profetizado por Daniel. Dio el lugar geográfico, los protagonistas y cómo sería el desarrollo de esta Tercera Guerra Mundial. Familia, no hay más tiempo. Yo espero en Dios entrando en enero. Voy a hablar un poquito acerca de la historia. Hay unos protagonistas también que habla Magog, y habla de que es Rusia, habla de parte, cierto punto, Corea y algunos otros pueblos, naciones, países que están involucrados, ya listos para lo que es el evento. Dígale que esto no es suyo, no pongas cara de asustado, hay esperanza en Jesucristo. ¿Sí? Hay esperanza en Jesucristo. Debemos recordar que nosotros no somos llamados para la ira de Dios. Dios nos está hablando. Porque cuando muchas cosas sucedan, por cierto, me llamó la atención, voy a hablarlo ya al final, voy a hablarlo yo en uno de los siguientes temas. Es decir, el domingo Tony Trujillo nos va a compartir acerca de las 10 vírgenes. Primero Dios, el otro domingo nos comparte Luis otro tema acerca de lo que estamos hablando, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 4, y yo creo que estaré compartiendo 3 o 4 domingos más para cerrar ya esta serie de temas y ya proseguir con otras enseñanzas que Dios quiera hablarnos. Pero me llamó mucha atención que en Europa adquirieron, y usted se mete en YouTube y usted puede ver ahí millones y millones de camiones de guillotinas. Millones. O sea, estamos hablando, usted métase en YouTube y ponga ahí cargamentos de guillotinas. Usted ve cómo en Europa están entrando guillotinas. Entonces me lleva a Apocalipsis 24, porque dice la palabra de Dios. Y acuérdese usted que este tipo de enseñanzas no es yo me convierto a Cristo por temor a lo que vendrá, sino me convierto a Cristo por su gracia, por esa gracia que yo veo en la cruz por haber muerto por mí. Yo me convierto a Él por la máxima expresión de ese Dios de amor que envió a Jesucristo su Hijo para salvarme, perdonarme y redimirme. Pero por otro lado, dice la palabra de Dios que después del rapto de la iglesia, es decir, la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis que aquel que se quedó y que supo de que Cristo es verdad, la Biblia es verdad, y dijo, me quedé, no me fui con la iglesia. Dice la Biblia que ahora podrá ser salvo, sí, si esa persona no quiere ser sellado por la bestia, que es el que va a estar reinando a nivel mundial, que traerá orden, sí será salvo, pero ahora va a ser específicamente cortándole la cabeza. Pablo, capítulo 20, versículo 4, dice, vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron. Apocalipsis 24. Juan, discúlpame. Ok. Sí, discúlpame, sí. Dice ahí, dice decapitados, dice, y vi las almas de los que dice ahí. ¿Por qué Europa? ¿Por qué tiene un interés en comprar guillotinas? Millones. Métase en YouTube. En Europa, por cada europeo son 7 musulmanes. ¿Y sabe cuál va a ser el pueblo que Dios va a usar para quebrantar a la humanidad?
presencia de musulmanes en Europa. Ellos están comprando las iglesias. Son ese grupo, algunos de ellos radical, que están matando a los cristianos ahorita en Nigeria y en otros países, los ISIS, para hacer eso. ¿Saben cuál es su modus operandi? Cortar la cabeza. Así es que me llama la atención que dice: yo vi a estos que no habían adorado a la bestia y que fueron decapitados. Está hablando algo literal. No está escondiendo nada aquí el espíritu de la profecía. Así es que yo te pregunto, si ahorita que es tan sencillo no te quieres convertir a Cristo, ¿te convertirás cuando Cristo venga por su iglesia? Pregunta. Parece una película de terror. No se preocupen. Usted y yo ya no vamos a estar aquí. Si es que velamos, seremos. Denle palmas al Señor por eso. Vamos a orar, familia. Vamos a orar. ¿Cuál es el propósito de todas estas enseñanzas? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que más enfatizó Cristo en sus enseñanzas? Al final de cada una decía: velad y orad. A ustedes no les corresponden los días, las sazones, no les corresponde. Mi Padre va a empezar a revelar su palabra a su iglesia acerca de las señales. Pero no se perturben, dice Cristo. No se perturben. Aún no es el fin. Es un proceso. Es un tiempo. Pero si llega Dios Cristo antes o nos llama a Él, debemos estar preparados. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Lo que más que lo que yo le quiero decir, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? Familia, fuera tibiezas. Es un momento en el cual usted debe de ser determinante en su fe en Cristo. Usted no puede decir: después me convierto, después me vuelvo a Dios. Usted no puede decir: cuando ya cambie, cuando deje esto que sé que está mal. Olvídese. Así como es usted, así como soy yo, así Cristo nos ama y Él desea que vengamos a Él con un corazón sincero, contento y humillado, diciendo: Señor, tú me conoces, Señor. No hay nada que yo pueda apuntar delante de ti, pero tú has prometido hacer la obra por medio de tu Espíritu Santo, perfeccionarme cada día, Señor, limpiarme de mis maldades, transformarme día a día, Señor. Tu gracia me es suficiente. Señor, eso es lo que yo anhelo para mi vida. Es lo que yo anhelo en este tiempo para mi familia, Señor. Conocerte más. Dar un paso, Señor, donde yo pueda declarar: Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es mi Señor. Él es mi Salvador. Le pertenezco. Yo estoy en este mundo, pero ya no soy de este mundo. Él tiene autoridad para hacer conmigo lo que Él desee. Él me compró a precio de sangre. Soy suyo, soy de su propiedad. Él tiene para mí propósitos, planes, proyectos que quiere cumplir, mejores que los nuestros, eternos, que le glorifiquen a Él. Todo le glorifica a Cristo. Así es que la decisión es suya, familia. Yo estoy cumpliendo como ministro del Evangelio, dándole a usted la enseñanza, la verdad de la palabra de Dios, irrefutable. Nadie puede refutar las verdades de la palabra. Nadie puede contradecirlo. Así es que, una vez más, en esta serie de enseñanzas, usted y yo decidimos. ¿Le decimos a Cristo sí o rechazamos su gracia? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ore al Señor. Dígale que usted hay en su corazón. Dígale: Señor Jesucristo, creo que tú eres la verdad y la vida. Creo que tú estás vivo, Señor, sentado a la diestra del Padre.
Creo que moriste por mí, Señor, en esa cruz. Derramaste tu sangre por amor a mí, para perdón de mis pecados y salvación de mi alma. Me conoces, Cristo. Me conoces y sabes de mis imperfecciones, Señor. Aún así reconozco que tu amor y tu perdón me son suficientes. Dígale con todo su corazón: me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Espíritu Santo, bendito de Dios, sigue mi vida. Apártame para Cristo, apártame. Santifícame. Prepárame, Señor, para mi encuentro. El día que tú lo dispongas, Señor. Permíteme ir el propósito de tu voluntad. Cumplir los deseos de tu corazón, Señor, conocerte más. Conocerte más. Dígale con todo su corazón: yo conmigo ante ti, Señor. Derrama mi corazón y que te doy de misericordia. Con ese amor tan perfecto, Señor. Haz tu obra en mí. Restáurame. Límpiame, lávame, Señor, de mis maldades. Hazme nuevo para tu gloria, para tu honra y alabanza. Aquí estoy, dígale. Aquí estoy, Señor. Venga a Cristo delante de mí, reconociendo mis necesidades. Precioso eres. Precioso eres. Oh, amado Espíritu Santo, abre los ojos y los oídos de nuestro entendimiento, que la luz de tu palabra alumbre, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea alumbrado por la luz de Cristo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por hablarnos, por revelarnos las verdades eternas. Gracias por prepararnos como esa novia, la cual tú quieres ataviar, limpia, sin mancha, Señor. Gracias, Rey hermoso. Te bendecimos y te damos gracias, Cristo. Gracias, Padre. Dele palma al Señor en todos sus cosas. Gracias, Rey Jesús. Aleluya. Feliz Navidad. ¿Está contento? Disfrute, disfrute a Cristo mientras Él venga, amén. Disfrute la vida cristiana cada día, amén. Y están preparados. Tome la mano si es tan amable de que está al lado suyo. Recuerden, domingo, viernes próximo, y yo creo que el domingo estaremos compartiendo un tema, es decir, de este domingo noche, alusivo al final del año y al principio del año. ¿Me parece? Para empezar el año determinado, Señor. Amén. Ore por la persona que está al lado suyo, si es tan amable. Ore por la persona, hable palabras de bendición. Bendígale con todo su corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios ponga en ti paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu
que son posibles, las personas que nos escuchan por toda la página de Línea de Gracia, les esperamos con todo gusto. Calzada Nuevo Morín 636, Colonia Villas Residenciales. Con mucho amor, aquí le esperamos si quiere seguir aprendiendo la palabra de Dios. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga.